Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, y Juan Carlos Islas Valles. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Clois, Chris RG, César Fregozo, Flo Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 77, y Sok el Crack. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, y Jaime López. Son unos grandes bros. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético. Bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 214. Falso. Cuando Riser llegó al hospital en el dominio Fenex, entró en la habitación más lujosa y preguntó: «Hermano, ¿estás bien?» «Oh, Riser». Rubal Fenex sonrió mientras agitaba su mano hacia su hermano pequeño. «Pareces estar bien ahora». Riser se quedó sin palabras al ver muchas mujeres alrededor de Rubal, desde su esposa hasta sus amantes. No estaba seguro si esto era algo que había heredado de su antepasado, pero no había duda de que, como Fenex, la mayoría de ellas eran bastante lujurioso. ¿Fue debido a su increíble resistencia? Había una posibilidad, pero como era de esperar, sus cuñadas eran hermosas. Sin embargo, como demonio, había algo que podía hacer y algo que no podía hacer. Aún así, Riser se sintió aliviado cuando su hermano estaba bien, pero esto era normal ya que Rubal era alguien de la casa Fenex. «Soy un Fenex. No puedo morir, ¿sabes?» Rubal hizo una broma sobre la casa Fenex, provocando una reprimenda de sus mujeres que estaban preocupadas por él. «De todos modos, ¿podrías darnos un espacio para hablar? Padre, Rasa, tú también deberías escuchar». Después de que todas las mujeres se fueron, Riser, Lord Fenex, Rasa Fenex y Rubal Fenex se reunieron para hablar sobre lo que estaba sucediendo. ¿Quién podría hacerte daño, hermano? Puede que Rubal no fuera el más fuerte, pero seguía siendo uno de los 10 mejores del Rating Game. Además, su poder también le daba la calificación suficiente para convertirse en un demonio de clase definitiva. Lo único que le faltaba para lograr esa promoción era logro, pero mientras ganara más en el Rating Game, ganaría la promoción. En otras palabras, Rubal era fuerte. Rubal tampoco usó una pieza rey y su poder se debía a su talento, por lo que les sorprendió que pudiera resultar herido. Rubal mostró enojo, confusión e impotencia, luego suspiró. Para ser honesto, no estoy seguro de cómo decir esto, pero comenzaré mi historia desde el principio para que lo entiendas. Todos asintieron mientras escuchaban la historia de Rubal. Aún así, antes de que Rubal comenzara su historia, se utilizó la magia de hacer que su conversación fuera insonorizada y detectar para que ningún espía pudiera escuchar su conversación. Si bien algunos podrían sentir que fue exagerado ya que aquellos que se atrevieron a escuchar a escondidas cuando Riser Lucifer estaba presente, no estaría de más tener cuidado. Sin embargo, la historia comenzó cuando Riser notó un extraño relato de las ventas de Fenex Tears. Si no tuviera un dominio contable, le sería imposible notarlo ya que era bastante sutil y lo era. No era muy diferente a los demás, pero lo había notado, así que rápidamente le dijo a su familia que lo comprobaran. Como próximo jefe de la casa Fenex, Rubal Fenex decidió tomar este asunto personalmente, ya que las lágrimas Fenex eran una importante fuente de ingresos para su familia. Si los distribuidores en los que confiaban se atrevían a perder el tiempo, entonces los mataría. ¿Cómo se atreven? Riser acaba de ser coronado Lucifer y, naturalmente, la posición de su familia ascendió aún más. No sería extraño decir que su familia era tan grande como la casa de Mori en su apogeo cuando Sir Zech se convirtió en Lucifer.
Se podría decir que la posición de su familia era aún mayor debido a sus lágrimas Fennecs, su conexión con la casa City, Serafall Leviathan y la facción del Gran Rey. Si decían ser la familia número 3, nadie se atrevía a decir ser la número 2. En cuanto al número 1, no había duda de que era la casa Bael. Sin embargo, nadie dudaba de Riser, y sabiendo que algunos distribuidores los engañaban, Rubal iba a matarlos. Todo era fácil y yo los había matado. No había rastro de lástima en las palabras de Rubal, y quienes escucharon estuvieron de acuerdo con su acción, ya que aquellos que se atrevieron a meterse con su dinero debían morir. Pero allí encontré algo repugnante. ¿Qué es? ¿Lágrimas falsas de Fennecs? Imposible. Por 2. Lord Fennecs y Rasa Fennecs no podían creer las palabras de Rubal. No era que nadie hubiera intentado replicar las lágrimas de Fennecs y las hubiera creado por sí mismo, ya que cualquiera estaría codicioso por la cantidad de dinero generada por este elixir especial. Sin embargo, no fue tan fácil producir Fennecs Tears falsas. Incluso si uno pudiera producirlo, el efecto sería menor, o incluso si el efecto fuera el mismo, el costo necesario para producirlo era demasiado costoso y los materiales eran tan raros que era imposible producir muchos de ellos. A pesar de esas dificultades, todos se habían rendido, especialmente cuando las lágrimas Fennecs podían producirse utilizando la combinación de agua y lágrimas de los miembros de la casa Fennecs. Cuando usaron dinero para producir las lágrimas Fennecs, los miembros de la casa Fennecs no necesitaron usar dinero ya que las lágrimas Fennecs eran parte de sus habilidades especiales, heredadas y eran imposibles de copiar. Entonces, la idea de que existieran las lágrimas Fennecs era simplemente imposible. Pero es verdad. Los encontré y usé hipnosis con esos bastardos, tratando de encontrar de dónde sacaron esas falsificaciones, pero esos bastardos huyeron rápidamente y eran demasiado numerosos. En términos simples, pierdes. ¿No puedes no lastimarme más que eso? Rubal miró a Riser impotente. Tenían un demonio, un mago y también un humano con un Sacred Gear. Además, han alcanzado un estado de balance breaker. Estado de interruptor de equilibrio. Incluso si menospreciaban a un humano, todavía sabían que aquellos que tenían un Sacred Gear e incluso alcanzaron el estado balance breaker no eran algo que pudiera ser menospreciado. Pero ese no es el punto. ¿Cómo hicieron las lágrimas Fennecs? Antes de que Rubal entrara a su fábrica, habían desaparecido sin dejar nada atrás, lo que lo confundió. ¿Cómo? Esto es lo que los confundió, pero Riser de repente dijo. Homúnculo. No, clonar. ¿Qué? Por 3. Creo que produjeron las Fennecs Tears usando un clon. Riser pensó que si estuviera en el lugar del criminal, ¿qué haría para producir lágrimas Fennecs baratas? Naturalmente, le resultó imposible crear las lágrimas Fennecs utilizando plantas o seres mitológicos, ya que no eran baratos y las ganancias no eran suficientes para cubrir el costo. Mientras seguía pensando, la respuesta fue un clon. Anteriormente, había muchos demonios que habían desaparecido tan repentinamente, pero ¿y si fueran solo bombas de humo para que esos criminales pusieran sus manos sobre los demonios de la casa Fennecs? Con pocos de los demonios de la casa Fennecs, era naturalmente imposible para ellos crear las lágrimas Fennecs, y el estado mental era importante para crear este elixir, por lo que incluso si secuestraran a los demonios de la casa Fennecs, los encarcelaran y los esclavizaran. Ellos, no tenía sentido. Entonces, la forma más rápida era crear un clon de los demonios de la casa Fennecs, tratándolos como a una cerda por leche, pero en lugar de leche, eran Fennecs Tears. Sin embargo, como era de esperar, un clon era un clon y era imposible igualar el original, por lo que la calidad de las lágrimas Fennecs creadas por el clon era terrible, pero con el bajo precio y lo increíble que era este elixir, era imposible no hacerlo. Tener un cliente. Además, con las tentaciones del dinero, esos distribuidores se dejaron llevar. Sin embargo, al oír su hipótesis, todos se enfurecieron. Esos bastardos. Mátalos. Mátalos. Me prepararé para el ejército. Ya sea que Lord Fennecs, Rubal o Rasa se enfurecieran al escuchar que su familia fue convertida en un clon y luego ordeñada hasta que perdieron su valor. ¿Quiénes son? ¿Quién tiene tal poder para hacer todo esto?
Esta también era una pregunta, ya que la tecnología de clonación no era algo que pudiera ser dominado por un don nadie al azar. Probablemente la Brigada del Caos. Otros podrían estar involucrados, pero no hay duda de que es una organización terrorista. Riser no necesitó adivinar y pensó que era la Brigada del Caos, ya que necesitaban un fondo para apoyar su actividad. Riser, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Deberíamos dejar de vender Fenextears? Sintieron que debían detener las ventas de Fenextears hasta que se capturaran todas las falsificaciones y a esos criminales. Si fuera antes, es posible que no se atrevieran, ya que si realmente detuvieran la producción de Fenextears, recibirían la ira de muchos, ya que muchos estaban esperando las Fenextears. Además, tampoco querían perder su fuente de ingresos. Sin embargo, ahora es diferente porque tienen dinero y otras fuentes de ingresos, y Riser se ha convertido en un Lucifer. Incluso si detuvieran las ventas de Fenextears, no tenían por qué tener miedo. No, no es necesario. Nos hará sentir miedo de esas organizaciones. En cambio, deberíamos ser audaces y aumentar el precio de las lágrimas Fenex. Por 3. No necesita preocuparse por el aumento de precio, ya que nadie dejará de comprárnoslo. La importancia de Fenextears es más importante de lo que cree. Si pierde su dinero, podría volver a ganarlo. Sin embargo, si pierdes la vida, lo pierdes todo. Con esas palabras, fue suficiente para mostrar la importancia de las lágrimas Fenex, ¿verdad? Utilizando un aumento en el precio, Riser quería que aquellos que se escondían, vendían, producían y aquellos que estaban relacionados con las Fenextears falsas salieran a la luz, ya que el aumento en el precio de las Fenextears sin duda aumentaría las ventas de la falsificación. Al escuchar su plan, los tres estuvieron de acuerdo, utilizando este aumento de precio como cebo. En cuanto a los que están involucrados, mátalos. Sin piedad. Si no los matas, también dañarás mi reputación. Riser necesitaba una reputación. No como un Lucifer amable y gentil, sino como un Lucifer resuelto y despiadado, para que nadie se meta con él y su familia. Con esa decisión, todos comenzaron a moverse, y debido a esto, Riser también decidió visitar el mundo humano para borrar estas falsas lágrimas de Fenex. Consigamos algo más también. Capítulo 215. Sin Sircech, ¿qué puedes hacer? Riser-sama. Cuando Riser llegó al mundo humano en tren, vio un destello azul saltar en su dirección. ¡Cuaj! Riser se quedó sin palabras, pero agarró a la chica en sus brazos con firmeza. Estás demasiado emocionada, Xenovia. De repente sintió que esta chica se había vuelto más lasciva y cachonda, especialmente después de convertirse en Lucifer. No puedo evitarlo. Después de todo, ha pasado un tiempo. ¿Ha pasado un tiempo? No ha pasado ni una semana. Pero te extraño, Riser-sama. Entonces, Xenovia se acercó a su oído y le susurró. Tengamos nuestro entrenamiento nuevamente esta noche, Riser-sama. Tos. Sona miró a Xenovia en silencio. Sosona-sama. Xenovia solo pudo mostrar una sonrisa tímida mientras soltaba a Riser, pero todavía estaba cerca de él. Sona no continuó mirando a Xenovia, sino que miró la entrepierna de su marido. Pareces estar emocionada allí. Ayúdame a cubrirlo. Incluso sin su recordatorio, Sona ayudó a su esposo a ocultar su erección parándose frente a él, ya que definitivamente causaría problemas una vez que se viera a un Riser Lucifer tener una erección en la estación de tren. Sin embargo, al igual que Xenovia, ella también estaba entusiasmada con su próximamente, especialmente porque deseaba quedar embarazada lo antes posible. Solo. Tuvo de su vida. Cuando esta voz bajó, era obvio que atrajo la atención de todos. Riser también estaba familiarizado con esta voz y vio la belleza del cabello color carmesí. ¿Rías? Sona me dijo que vendrías hoy. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Preguntó Rías cálidamente. Mientras tanto, Sona no dijo nada y solo miró a Rías con una expresión compleja. Si no hubiera visto lo que estaba sucediendo durante el funeral ese día, tal vez no lo supiera, pero viendo cuán casualmente apareció Rías, fue difícil imaginar que se habían besado. Aún así, Rías probablemente pensó que tenía una oportunidad, especialmente después de que Riser no la rechazó.
Sin embargo, Sona sintió que todo se debía a la amabilidad de Riser por no rechazar a Rias porque pensaba que la situación de Rias era miserable, especialmente durante el funeral de ese día. Sin embargo, ahora era diferente. Sona tampoco querría malcriar a Rias ya que deseaba pasar más tiempo con su marido. Con esa decisión, su brazo estaba fuertemente unido al brazo de su marido como si temiera que él se fuera. Solo me quedaré un día antes de tener que irme. Sin embargo, frente a Rias, Riser era el mismo de siempre. Entonces la noticia es cierta. Rias no lo obligó a quedarse ya que habría muchas posibilidades de que permanecieran juntos en el futuro. Además, como demonio, el tiempo era lo único que no hacían falta. Por último, se confirmó su relación, por lo que no había necesidad de tener prisa. Aún así, su relación realmente quedó confirmada, ¿verdad? Después de todo, Riser no dijo nada en ese entonces, pero Rias sabía que este no era el momento para hacer esta pregunta, especialmente con los problemas encontrados por la casa Fenix. Lo es. Riser asintió mientras respondía la pregunta de Rias. Lágrimas falsas de Fenix. Riser y su familia no ocultaron nada, y publicaron cómo la Brigada del Caos y muchos otros hicieron circular esas lágrimas Fenix falsas por todo el mundo. A partir de ahora, cualquiera que estuviera involucrado con esta falsificación se convertiría en el objetivo de todos los demonios, ángeles caídos e incluso los ángeles. Si bien los civiles no lo sabían, aquellos en los niveles superiores sabían que las falsas lágrimas Fenix fueron creadas con un clon del diablo de la casa Fenix. Si bien hubo pocos que se sintieron felices con la desgracia de la casa Fenix, muchos también lucharon duro para matar a todos los que estuvieron involucrados con estas lágrimas Fenix falsas. Sin embargo, las acciones de Riser y Fenix House trajeron impotencia y escalofríos. La impotencia provino de cómo el precio de las Fenix Tears reales aumentaría mientras existieran las Fenix Tears falsas. El escalofrío provino de cómo Riser y Fenix House matarían a cualquiera que estuviera involucrado con Fenix Tears falsas, incluso a los clientes. Aquellos clientes que se sintieron atraídos por el bajo precio de las Fenix Tears falsas fueron asesinados así por Riser y sus asociados. Peor aún, todos se asustaron sin importar cuánto intentaran ocultarlo. Riser y Fenix House descubrirían a los vendedores, distribuidores, canales, clientes y todos aquellos que estuvieron involucrados con las falsas Fenix Tears. Esto les hizo preguntarse ya que esta información era algo que los atraía más, y les hizo preguntarse cómo Riser y la casa Fenix encontraron todas esas cosas. ¿Riser y la casa Fenix tenían un espía? ¿O algo más que no sabían? De cualquier manera, debido al aumento en el precio de las Fenix Tears, mientras existieran las falsificaciones, todos rápidamente trabajaron juntos para matar a aquellos que estaban relacionados con la falsificación siempre que los conocieran. En cuanto a quejarse, ¿se atrevieron? De ninguna manera. A diferencia de antes, la casa Fenix tenía el respaldo de todo el diablo ya que Riser se había convertido en Lucifer. También estaban el ángel caído y el ángel, ya que eran parte de la alianza. También había una facción Youkai del Este, pero solo unos pocos se dieron cuenta ya que su participación no era algo que atrajera a muchos, excepto a aquellos que vivían en Japón. Sin embargo, la participación de la facción Youkai del Este sorprendió a muchos, incluidos los dioses del país del sol naciente, otros grupos Youkai y los 5 clanes principales, ya que les hizo preguntarse cómo la facción Youkai del Este pudo unirse a la alianza de manera tan decisiva. Dejando a un lado a los otros grupos Youkai y a los dioses de Japón, los 5 clanes principales se sintieron incómodos al encontrar muchos problemas, pero aún así esperaron una actitud de esperar y ver, ya que el diablo, el ángel y el ángel caído eran una existencia herejía. A sus ojos, especialmente entre los mayores. Además, también necesitaban pensar en cómo manejar los problemas que habían encontrado, por lo que no tuvieron tiempo para pensar en la alianza del ángel, el ángel caído y el demonio. Aún así, a nadie le importaban tanto los 5 clanes principales, ya que eran solo un grupo de humanos, y las falsas lágrimas Fenix eran más importantes que cualquier otra cosa en la actualidad. Sin embargo, escuchar a Riser quedarse solo un día en el pueblo Kuo trajo tristeza a muchos, especialmente a los de sus amantes, ya que sabían que solo se quedaría con Sona ese único día. En cuanto a Zenobia sintió que debería tomarse su tiempo de la mañana y faltar a la escuela. Unas pocas horas deberían ser suficientes.
Aún así, del lado de Rías, estaban Akeno y Koneko. Riser miró a los dos y los dos lo miraron fijamente. Mientras Akeno sonreía, como siempre, Koneko lo miró fijamente con su habitual expresión en blanco. Los dos pensaron que aunque fuera solo por un corto tiempo, sabían que Riser iba a visitarlos. Si encuentro alguna pista, mataré a los involucrados. Rías dio esa respuesta sin dudarlo. Gracias. Como era de esperar, Rías todavía era buena lamiendo. Sin embargo, Riser pensó que los beneficios que se obtenían al conquistar muchas fuerzas eran grandes ya que no necesitaba hacer nada, y dejar que sus subordinados se encargaran del resto era mucho mejor que salir solo, lo que lo dejó indefenso. No quiero contarle a nadie sobre su capacidad de ubicación. Por cierto, ¿quieres venir un rato a mi casa? He preparado muchos platos deliciosos, dijo de repente Rías. ¿Plato delicioso? Espera, Rías. Estoy a punto de cocinar para mí. Antes de que Sona terminara sus palabras, Riser dijo. Sona, no necesitas cansarte. ¿Qué tal si nos relajamos un poco cenando en casa de Rías? Sí. No solo Riser sino todos los presentes también estuvieron de acuerdo ya que conocían las habilidades culinarias de Sona. Solo los ojos de Sona se estrecharon hacia Rías cuando sintió que Rías había penetrado profundamente en su territorio sin que ella se diera cuenta. Se decía que todos son justos en la guerra y el amor. Sabía que Rías era formidable, pero no esperaba que Rías también podría conseguir que todos los miembros de su nobleza hicieran esto. Solo Sona no se dio cuenta de que todo lo que pasó se debió a sus horribles habilidades culinarias. Bien entonces. Sin embargo, Sona no era alguien que temiera los desafíos. El amor entre su marido y ella era inquebrantable. Incluso si sus pechos eran más pequeños, sabía lo obsesionado que estaba su marido con ellos, especialmente cuando a menudo le chupaba bien los pezones. Por último, ella sabía que en lugar de tetas, a su marido le encantaban más las piernas. Frente a las piernas color melocotón y carnosas de Rías, Sona sintió que sus piernas suaves y delgadas estaban mejor. Más importante aún, el matrimonio no se trataba solo de libertinaje o sensualidad, ya que el sentimiento de que ambos se apoyaban mutuamente era importante. Los dos enfrentaron muchas pruebas, mientras que Rías era solo un tercero. No importa cuánto lo intentara Rías, era imposible para ella convertirse en la esposa de Riser. Sin embargo, todos fueron a la casa de Rías a cenar juntos mientras hablaban amigablemente, pero como era de esperar, los miembros de la nobleza de Sona estaban un poco rígidos cuando lo enfrentaron ya que su estado había cambiado. Sin embargo, estaban contentos de que Riser todavía era tan gentil como antes, lo que los alivió, pero también aumentó su respeto y asombro hacia él. Después de todo, Riser se había convertido en Lucifer. Solo cuando llegaron a la casa de Rías, Riser volvió a ver a alguien familiar con ellos, pero a diferencia de los demás, la existencia de esta persona le produjo disgusto. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía curiosidad. Sin Sircech, ¿qué sería de esta persona? Capítulo 216. Determinación. ¿Cómo pudo Issei mantenerse con vida hasta ahora? ¿No se debió todo a la protección de Sircech? Sin embargo, sin la protección de Sircech, ¿qué podría hacer este chico pervertido? Riser quería ver, y también fue por eso que su mano desató directamente una llama ardiente. No, todo su cuerpo emitía un calor increíble, suficiente para derretir cualquier cosa. Issei, que había estado en silencio, de repente tembló de miedo al pensar en lo que le sucedería. El coraje y la determinación que había reunido antes de su reunión explotaron como una burbuja. Frente al poder abrumador, el alto estatus y el miedo de muerte, solo pudo encogerse de miedo mientras bajaba aún más la cabeza. Riser, espera un momento. Rías entró en pánico, pero sabía que necesitaba apostar. Para ser honesta, la existencia de Issei ya no era importante para ella. Ya sea que Issei existiera o no, no importaba ya que la existencia de Issei se usaba para romper su compromiso con Riser, pero ahora, ese compromiso ya no estaba allí, y ella no sentía nada hacia Issei. Además, Issei no tenía más que problemas para ella. Por último, su existencia traería la hostilidad de Riser. Anteriormente, podría no haber sido un problema ya que Issei estaba protegido por Sircech, pero ahora... Sin embargo, Rías todavía hizo esto ya que participaría en el show de Bill Gathering.
Este evento se llevará a cabo en el hotel de Riser, y no hay duda de que Riser participará en este evento como lo hará Sona, su esposa. Sin embargo, ella también participó y no había duda de que traería a Issei con ella ya que él era parte de su nobleza. Con la muerte de Sir Zech, Rias tenía la responsabilidad de mostrar el poder de la nueva generación de la casa de Mori. Si bien sabía que podría enojar a Riser, sabía que necesitaba el poder de Issei. Issei podría ser un chico pervertido, pero no había duda de que era un usuario de Longinus. Incluso si Issei fuera solo un humano promedio sin ninguna redención, no había duda de que se podía confiar en su poder, especialmente cuando su habilidad podía usarse como apoyo. Rias deseaba ganar, por lo que quería que Issei se disculpara con Riser. Después de todo, Sir Zech había muerto. No había nadie que pudiera proteger más a Issei. Además, ya fueran sus padres o Gaifia, a nadie le importaba mucho Issei. Aún así, incluso con un deseo tan egoísta y poco sincero, Issei se había convertido en parte de su nobleza. Como próxima jefa de la casa de Mori, Rias siguió el credo de su familia, que trataba a los miembros de su nobleza como una familia. Issei podría ser un pervertido, pero no era un mal tipo, por lo que deseaba que Riser pudiera dejar ir a Issei. Por último, todavía deseaba vengar a su hermano mayor y se necesitaba el poder del Emperador Dragón Rojo para derrotar al Emperador Dragón Blanco, así que pase lo que pase, no podía dejar que Issei muriera. Riser Lucifer-sama, sé que me equivoqué al traerlo frente a usted, pero espero que nos tenga misericordia, especialmente con la situación de nuestra casa. Él se arrepiente de todas sus acciones y desea disculparse sinceramente. Rias luego miró a Issei y rápidamente le recordó. Issei. Issei sintió que su corazón latía muy rápido, pero el calor se acercó a medida que el olor a muerte estaba cerca, así que al final. Lo siento, Riser Lucifer-sama. La posición de Issei era tan baja que se doblegó en el suelo sucio. Lucifer-sama, ¿puede ser magnánimo y perdonarlo? Rias también inclinó la cabeza. Por favor. Riser miró a Rias, quien mostró su profundo escote mientras inclinaba la cabeza y se disculpaba, pensando que ella nunca había cambiado. Su naturaleza tentadora no cambió, y pensó que podía resolver todo con su cuerpo. No está mal, ya que iba a usar su cuerpo, haciéndole saber a Issei lo que significaba volverse hostil hacia él, pensó que tal vez no le causaría suficiente dolor a Rias. Riser sabía que la bondad nunca había sido una solución para curar la estupidez. Sin embargo, el dolor fue diferente. Era como cuando un niño no escuchaba a sus padres cuando les decían que un cuchillo era peligroso, pero una vez heridos, sangrando profusamente mientras la sangre seguía goteando de sus heridas, aprendían y no hacían. Otra vez. Rias pensó que con solo besarse antes perdonaría a Issei. Sin embargo, de ninguna manera. Riser no iba a perdonar a Issei. Si bien Issei era débil y nadie, Riser sabía que este tipo era el protagonista. Cualquier cosa le podía pasar a Issei, y la estupidez no iba a curarse con solo una mera humillación. En cambio, sabía que esta humillación solo quemaría a Issei. Deseo de venganza aún más. Como era de esperar, cuando Riser miró a Issei, pudo ver que los ojos de Issei parecían mirar desde el suelo, mirándolo con odio antes de esconderse rápidamente con miedo, escondido dentro como una tortuga. El resto tampoco dijo nada mientras pensaba que Rias era idiota. Nadie expresó su opinión, ya que sabían que no era su lugar señalar su decisión. Sona lo era aún más, ya que deseaba matar a Issei directamente. Riser luego miró a Rias, quien había estado en silencio, pensando en los beneficios que conllevaba dejar ir a Issei ahora. No había duda de que sentía lujuria por el cuerpo de Rias junto con su familia, ya que sabía que esas mujeres de Gremory le darían además, mancharía su reputación si mataba a Issei con sus propias manos. Por último, cuando pensó en el complot, supo que había alguien a quien podía usar como chivo expiatorio para matar a Issei. Aún. Gua. Riser pateó la cabeza de Issei y su cuerpo se estrelló contra la mansión de Rias, destruyendo una cuarta parte del edificio. No hubo piedad con esa patada, e Issei se desmayó directamente con varios huesos rotos en su cuerpo. Sin embargo, no uno se movió. No pudieron moverse debido al aura de Riser. Volvamos. Riser se giró y se fue con decisión. Sona y los demás también lo siguieron y no dijeron nada, pero Rias lo llamó. Riser. Esta es la última vez, Rias.
No te adelantes. Dejando a un lado a Issei, Riser se dio cuenta de que cierto tipo de mujer a veces no era digna de ser perseguida, sin importar cuán buena fuera su apariencia. Fue bueno que viniera porque aprendió qué tipo de mujer era realmente Rías. Su cuerpo y apariencia. Podría ser bueno, pero definitivamente no era bueno tenerla como esposa, y estaba feliz de casarse con Sona. Podrían haber intercambiado un beso, pero eso no significaba que Rías pudiera controlarlo como todos sus esclavos. Pensó que podría controlarlo después de besarse. Pensó que podía usarlos a él y a Issei como quisiera. Riser pensó que esta mujer era tan codiciosa que quería usarlo a él y a Issei al mismo tiempo, haciéndole pensar que necesitaba educar más a la casa de Mori. Gracias. Rías estaba un poco indefensa, pero le agradeció porque Issei pudo seguir con vida. Riser ni siquiera se molestó en responder. No estaba de humor para quedarse y se fue directamente. Con Riser como líder, todos se fueron, pero Rías y los demás suspiraron aliviados antes de que Asia rápidamente corriera hacia Issei, curándolo. Issei-senpai, ¿estás bien? Issei. Naturalmente, Gasper y Kiba también se acercaron a Issei, pero los dos solo podían culpar a su impotencia ya que frente a Riser, solo podían bajar la cabeza. ¿Cómo es él? Issei-san debería estar bien. Asia simplemente no sabía qué hacer. Rías suspiró aliviada y supo que esto era una misericordia por parte de Riser. Si no hubieran compartido un beso anteriormente, entonces él no habría hecho esto. Esto también la hizo sentir aliviada, y mostró una ligera sonrisa mientras sabía que Riser no mataría a Issei, al menos por ahora. Rías miró en la dirección donde Riser se había ido, y su deseo de estar con él se hizo aún más fuerte. Sin embargo, Issei, quien fue curado, también recuperó la conciencia mientras soportaba el dolor en su cuerpo ya que no todo su cuerpo estaba curado, pero en ese momento, notó la obsesión de Rías mientras miraba en la dirección donde Riser se había ido. Su corazón estaba quemado por los celos y la ira, pero el miedo a la muerte lo envolvía con fuerza. Tienes que aguantar, compañero. Aguanta. Te volverás más fuerte mientras entrenes. Drake podía sentir el dolor en el corazón de su anfitrión, pero sabía que si Issei atacaba a Riser, no sería más que un suicidio. Issei necesitaba soportar todo, esperando hasta que Issei se volviera más fuerte. Sí. Mientras Issei lloraba, su deseo se hizo más fuerte ya que no había manera de que le entregara Guchou a ese bastardo. Capítulo 217. Las tres heroínas. R18. Nos saltamos esta marca ya que tiene lemon. A la mañana siguiente, Sona y Zenobia se despertaron como si nada hubiera pasado antes de visitar la habitación de Tsubaki. ¿Está bien, verdad? Preguntó Zenobia con una sonrisa. Tsubaki estaba avergonzada y escondió su rostro debajo de la manta. Zenobia no iba a dejar ir a Tsubaki, pero cuando Sona la miró, cerró la boca. Sona suspiró, pero sabía que anoche era algo inevitable, especialmente cuando sabía que él estaba en un estado extremo. Tsubaki, lo siento. Si ella fuera un poco más fuerte, entonces esto no sucedería. No, no. No necesitas disculparte, Sona-sama. Yo también deseaba esto después de todo. Por lo general, Tsubaki podría llamar a Sona Kaichou, pero en esta situación actual, el mejor método para que Sona la dejara ir rápidamente era usar Sona-sama. Aún así, si no se hubiera masturbado anteriormente, Riser habría venido a atacarla. Tsubaki no lo creía ya que sabía que todo sucedió porque ella lo deseaba. Sin embargo, debido a la matanza de anoche, su encanto de capullo había florecido cuando se convirtió en mujer. Así es, Sona-sama. Deberías saber que Tsubaki a menudo se asomaba cuando tenías relaciones con Riser-sama. Dijo Zenobia riendo. Zenobia. Tsubaki deseaba apuñalar a Zenobia con su naginata. Sona miró a Tsubaki en silencio, haciendo que Tsubaki se pusiera rígido. Lo siento, Sona-sama. Sona suspiró impotente, pero en realidad no odiaba esta idea ya que sentía que su espalda podría romperse si lo manejaba sola, por lo que necesitaba que alguien la ayudara. Está bien. Sé que no soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Pero debes descansar, no necesitas ir a la escuela. Yo me encargo del resto. Gracias, Sona-sama. Pero ahora nos tenemos a nosotros tres.
Zenobia de repente se animó. Deberíamos poder derrotarlo ahora. ... Por 2. Sona y Tsubaki miraron a Zenobia en silencio y pensaron que esta estúpida chica nunca cambiaría. Sin embargo, basándose en la habilidad física de Riser, Sona sabía que todavía era imposible derrotarlo solo con esos 3. Entonces, ¿deberían agregar más personas? Sona se puso a pensar profundamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.